Lucas 15:8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gracias, Señor, te damos por este momento, te pedimos que te muevas en medio de nosotros, Señor, que tu presencia fluya y que seas tú, Señor, y no nosotros, para que tu palabra habite, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Supongan que una mujer tiene 10 monedas y pierde una de ellas. ¿Qué hace entonces? Toma una lámpara, limpia toda la casa y busca por todas partes hasta encontrarla. Cuando la encuentra, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así también se alegran los ángeles de Dios cuando un pecador cambia su vida. Bueno, este es uno de los bastantes ejemplos que esta sección de la palabra coloca respecto a la salvación de las almas. Entonces es llamativo ver cómo el Señor enfatiza mucho en dejar claro a qué se puede asemejar el reino de los cielos. El reino de los cielos, uno de los tantos ejemplos es este. Se asemeja a aquella persona que tiene monedas, se le pierde una de esas monedas y se dedica con diligencia a encontrarla. Ayer hablábamos de un tema importante y es la concepción que nosotros tenemos del Señor, eh, o el concepto o la forma en cómo nosotros miramos al Señor, entendiendo que Él tiene la capacidad, Él tiene las capacidades que a nosotros nos faltan. Y este tema de hoy tiene que ver un poco con lo de ayer, en el sentido de que para nosotros transitar por el camino angosto, como le llama la palabra, es necesario saber qué postura tiene el Señor respecto a nosotros. Mire que en este tiempo, pues que se habla mucho del tema de la venida del Señor, del rapto, de todo esto, de los tiempos finales, eh, uno se da cuenta de que uno en realidad tiende a ser indolente con la gente que no se ha salvado. Entonces, esto demuestra una vez más cuán alejados nosotros estamos de la postura del Señor. ¿Por qué somos indolentes? Porque los que creemos en estos sucesos, en estas profecías que están por cumplirse, digamos que nos sentimos cómodos y contentos porque somos parte de los que se salvan, ¿sí? Como decía el apóstol esta mañana, es como que nosotros ya tenemos el tiquete comprado, ¿sí? Pero ¿qué le pasa a la gente que no? Y eso a nosotros nos tiene sin cuidado. Y así en muchos aspectos, inclusive a veces en asuntos familiares, uno mira que la gente se desentiende de la posición de fe o de no fe de las personas. Se mira de padres a hijos. ¿Cuántos de aquí no tienen hijos que no se han convertido, por ejemplo, o que no están transitando? Y entonces a veces la gente, nosotros los creyentes, pensamos erróneamente que el Evangelio es la práctica de lo que se hace en la iglesia, la liturgia, ir y servir, y no es eso. ¿Sí? El Evangelio son oportunidades, ¿sí? Y el Señor me lo hace entender así, me lo hacía entender así cuando leía este pasaje. Cada uno de nosotros debe verse a sí mismo como la oportunidad de alguien para que busque al Señor. Porque si nosotros estamos pensando en que seamos nosotros los que vamos a ser bendecidos en aspectos terrenales, eh, nos estamos alejando y nos estamos pareciendo más a la visión mundana que tiene la gente de la vida, ¿sí? Porque la gente vive para trabajar, para hacer dinero, para complacerse a sí mismo en muchos aspectos, pero todos estamos ignorando aparentemente el hecho de que nuestros días van a tener un final, ¿sí? Entonces,
cuando nosotros entendemos lo que hablábamos ayer, cuál es la postura de Dios frente a nosotros o delante de quién estamos, también esto debería ubicarnos, en complemento con lo que se hablaba ayer, ubicarnos en el punto en el que cuál es la postura que el creyente debe tener frente a la vida en general, ¿sí? Porque es verdad que a veces los creyentes nos convertimos en personas supremamente superficiales y entonces se tiende a poner una cara, a poner una postura en la iglesia y en las cosas, cuando ese no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es que las almas, nosotros y las que están todavía sin ser llamadas o sin convertirse todavía, empecemos a transitar por el camino que lleva a la vida eterna. Aquí, en ese tema del camino que lleva a la vida eterna, hay un sinfín de ideas y de, digamos, pensamientos que lo ponen a uno a pensar y a patinar a veces en qué es realmente el Evangelio, porque por un lado la palabra nos habla acerca de que el pecado en sí no es el que nos condena, ¿verdad? Usted eso lo sabe. Nosotros somos salvos por haberle creído al Señor y confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor. Pero los que estamos viviendo y transitando, debemos tener cuidado de no estar a las afueras de ese camino, ¿sí? Porque cuando la gente dice que cree en el Señor, pero no se le acerca, esa fe que aparentemente está, se puede cuestionar, ¿sí? La persona que verdaderamente cree en el Señor, con defectos, con errores, con lo que sea, con caídas, con lo que sea, sigue en pos del Señor. ¿Qué es seguir en pos del Señor? Es que su vida tome un giro, por eso aquí dice esta palabra, un pecador que se arrepiente, y en la otra versión dice un pecador que cambia su vida, es decir, que nuestra vida empieza a tomar un giro. Quiere decir que nuestras actividades, nuestras ideas, todo lo que nosotros hacemos empiezan a meterse o empiezan a pasar por ese camino que lleva a la vida eterna. ¿Sí? Se da cuenta que hay una delgada línea entre lo que hacemos, o sea, la fe sin obras es una fe muerta, pero a la vez no es el pecado en sí el que nos condena. Pero las obras sí demuestran en qué punto está nuestra fe, ¿sí? Y esto es para ayuda nuestra. Si nosotros estamos transitando aparentemente, o usted dice, no, es que yo sí creo en Dios, yo sí creo en el Señor, pero sus obras demuestran que su corazón está alejado del Señor, pues hay que tener cuidado, ¿sí? Cada uno de nosotros debe tener cuidado porque pues estamos corriendo el riesgo de no tener el tiquete, de no estar transitando por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Entonces, en este pasaje, el Señor nos coloca un ejemplo de lo que significa para nosotros las almas y evidentemente nos muestra que las almas tienen valor para el Señor. Más valor, mire cómo es esto o sea, si uno no tiene el entendimiento y la revelación del Señor, se pierde en este tema, porque más valor tiene Satanás por el alma de la gente que los mismos creyentes por el alma de los que nos han salvado. ¿Cómo puede ser eso? O sea, quiere decir que la iglesia está parada en una idea errónea de lo que es la fe, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, lo que hablábamos ayer y lo que hablamos hoy, la postura que tiene el Señor, pues el que tiene fe procurará alinearse a esa idea, a la idea de extender la salvación. Entonces ya nosotros, y esto el Señor nos lo va a pedir, nos pedirá cuentas de esto y también nos lo irá corrigiendo en el camino. A mí muchas veces el Señor me ha corregido en el sentido de que a veces uno se vuelve duro con la gente. Entonces, como no escucho, no, pues de malas. Y uno dice, yo no voy a andar pues como detrás, no voy a andar bregando para que la gente camine, pero cuando uno se pega
a estas enseñanzas, pues la idea que nosotros tenemos de lo que hacemos, del tránsito que estamos teniendo, toma un rumbo diferente. Y es positivo, ¿sí? Es positivo, ¿por qué? Porque es para salvación, o sea, es para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque si el Señor Jesús, si el Señor Dios, con todo lo que Él es, busca diligentemente esa moneda, ¿sí? ¿Cuánto más nosotros no vamos a tener diligencia para aportar a la obra de Dios? En mi caso, que tengo esta función como pastora, ¿cuánto más no voy a tener la diligencia para que si toca andar de pronto llamando la atención, empujando al uno al otro, se haga para beneficio de las almas, ¿sí? Y esto es lo que en realidad el Señor paga, ¿sí? Mire que el servicio al Señor pues se puede eh, mirar, digamos, de distintas maneras en cuanto a la acción como tal. O sea, hay muchas actividades dentro de la liturgia, pero lo que en realidad el Señor paga, o sea, lo que en realidad tiene valor para el Señor, es lo que nosotros hacemos con nuestra alma y con los que nos rodean. Entonces, mire que esta era la posición que tenían los antiguos, los creyentes del primer siglo. O sea, cuando el Señor Jesús vino, esta era la idea que tenían. Por eso no escatimaban si les tocaba andar eh, en dificultad por promover la palabra del Señor, lo hacían. Entonces cada uno de nosotros debe pues, cuestionarse el tema, ¿no? O también otra postura errónea. A veces nosotros pensamos, llegamos a pensar que nuestra vida carece de valor para el Señor, por lo que nos hace sentir el contexto, ¿sí? Entonces, no, pero yo, o sea, pensamos que una oración, que una dedicación que hacemos delante del Señor no tiene valor, ¿sí? Entonces, a veces nosotros tomamos la idea de que lo que nosotros somos es poco, cosa que es verdad, de la manera incorrecta, ¿sí? Entonces, sí somos pocos, somos una cosa pequeña. La acción, el alcance de las acciones que nosotros podamos hacer con el propósito de servir al Señor, sí son pequeñas, pero delante del Señor tienen un valor que ni siquiera nosotros mismos podemos dimensionar, no podemos entender. Y así el Señor maneja muchos aspectos de la vida nuestra, ¿sí? Que Él con el entendimiento permite cosas. Entonces, a veces nos vamos a mirar en esa situación, que el Señor permite, por ejemplo, que, no sé, cualquier cosa, una pérdida, permite una incomodidad, como lo que mencionábamos ayer. A veces el Señor coloca topes para que nosotros estemos, al final, para salud nuestra, ¿sí? Al final todo esto es para que nosotros nos ubiquemos en la posición que sí nos va a salvar, ¿sí? Entonces, una sana doctrina que está pegada a la palabra, pues enseña lo que está escrito en la palabra, pero sobre todo debe enseñar esto, para que cada uno de nosotros no nos perdamos en ese propósito, en ese camino. Y menos ahora, ¿sí? Y menos ahora en este tiempo en el que vemos tan inminentes las cosas que están sucediendo. Entonces, si hay alguna época en el que, o algún momento en el que haya afán para ubicarnos a nosotros, a la iglesia, en la mentalidad correcta que nos va a salvar, es esta. Entonces usted, cada uno pregúntese si de pronto no se le ha caído el boleto por ahí, ¿sí? El boleto de su avión para su salvación. Y si en unos pocos años viene el Señor y a raptar a su iglesia, ¿qué tal que nos quedemos? ¿Sí? Que puede llegar a pasar. Entonces, esa mirada interior es necesaria en cualquier época del creyente, para todo lo que nosotros desempeñamos, porque pues no hace falta de pronto enfatizar tanto en la presencia del enemigo en nuestras vidas, ¿sí? Por supuesto que está la presencia y por supuesto que Él va a querer una iglesia que esté pensando en todo menos en lo que realmente eh, es la voluntad del Señor.
o que estemos nosotros pensando que sí, pero resulta que no. A las personas que están así, generalmente son personas que no tienen ciertas molestias, ¿sí? O sea, el enemigo a personas que están pensando equivocadamente no las va a atacar, ¿sí? No las va a incomodar, porque tal vez esa incomodidad sirve para que la persona caiga en cuenta de las ideas erróneas que se tienen. Por el contrario, a las personas que procuramos pegarnos al modelo bíblico, el enemigo sí nos ataca y nos ataca de muchas maneras, con las ideas mundanas, que son las cosas vanas, las banalidades, el tener, el lograr, comprar, ir, venir, pasear, divertirse, y también con la percepción personal que tenemos delante de Dios y la percepción que tenemos nosotros de Dios, ¿sí? Entonces, por eso el Señor colocaba en mi corazón hablar de este tema así, digamos, en conjunto, para que cada uno mire qué perspectiva tiene cada uno de Dios. No de dientes para afuera, porque yo sé que si yo le pregunto a cualquiera aquí, dice, no, Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, pero en sí que eso sea verdad en nuestra vida, es decir, que usted pueda, por ejemplo, confiar en que el Señor está haciendo una obra con usted a pesar de que de pronto sus ojos naturales no la vean, eso ya demuestra realmente cuál es la perspectiva que tenemos nosotros del Señor, ¿sí? Por eso es que la confianza es un factor que sí o sí tiene que estar en un creyente. Si una persona vive en esa posición de no confianza, o vive en una posición, eh, no sé, de amarguras o de temores extremos, de situaciones eh, que no van de acuerdo a la confianza con el Señor, pues hay que replantearse a ver delante de quién yo pienso que estoy, para que mi fe se ubique correctamente, para que yo pueda descansar en el proceso que está haciendo el Señor y de esa misma manera permitirle al Señor a obrar. Esto pasa mucho en los problemas, por ejemplo. En los problemas es cuando uno más eh, pierde la claridad, la visibilidad, uno mira nublado, uno no ve que en qué parte de esta situación que yo tengo está el Señor. ¿Sí? Y aparentemente las situaciones son malas, son perjudiciales para nosotros porque nos incomodan, porque nos duelen, lo que sea, pero hay que confiar en que eso que el Señor ha puesto hace parte de la obra del Señor con nosotros. ¿Sí? Y lo que estamos hablando hoy, también ubicarnos en la idea correcta de quiénes somos nosotros delante del Señor. O sea, el creyente debe saber que ocupa un lugar. Por eso el Señor les coloca el ejemplo del cuerpo, ¿sí? Y no en un ejemplo, sino en varios. Habla de los ojos son como la lámpara del cuerpo, son como lo que hace que la luz entre, o sea, que usted pueda ver. Eso tiene una simbología también a nivel de cada uno de nosotros como iglesia. También que cada uno de nosotros es miembro del mismo cuerpo. Y la gente a veces vive apartada de la visión, ¿sí? Nos queremos como desconectar de la visión de que yo hago parte de un propósito y eso hace que empecemos a hacer las cosas pues salidos por fuera, ¿sí? Por fuera de la voluntad del Señor, al final de cuentas. Entonces mire que aquí no importa en sí si lo que usted hace o no hace es bueno o malo, si usted pecó o no pecó, si usted eh, tiene la razón o no tiene la razón en algún punto de su vida. Lo que importa es que en ese camino, cualquiera que sea el que cada uno vive, no haya lugar a zafarnos de la voluntad del Señor. Porque el que no se siente parte del cuerpo es indolente con el cuerpo. ¿Sí? Si nosotros no nos sentimos parte, digamos, hablando físicamente, si usted no se siente parte de este lugar, no sé, no lo va a cuidar, si alguno utiliza algún instrumento, lo va a dejar ahí.
Esto pues es un ejemplo en lo físico, ¿no? Que refleja mucho de lo que está dentro, pero también esto tiene que ver de esa misma manera o se refleja de la misma manera en el sentido en el que estamos hablando. ¿Y cuántas veces uno no mira que la gente pisotea la obra del Señor? Como en estos días que mirábamos a una persona que era creyente, hasta pastor fue, colocando en redes sociales una bandera de Israel y un perro orinando la bandera de Israel. O sea, se pierden las ideas. Y uno dice, pero ¿en qué momento? Es un ignorante? No es un ignorante. Esa persona tuvo la oportunidad de hablar. Entonces, como eso pasa, por eso es que el ejemplo bíblico, ¿no? Nosotros somos como el plantío del Señor, pero en el plantío empiezan a crecer cizaña. Empieza a crecer, dentro de nosotros empieza a crecer. Por eso es que es tan necesaria la congregación, porque si no nos congregamos, y aquí el Señor vuelve y me afirma en algo, porque le corregí a algunas personas el tema de que si solamente viene a servir, pues no sirve, ¿sí? Porque es necesario que la persona que esté en el servicio también se sienta a recibir y a escuchar, porque es el proceso. Porque si yo permito eso, lo que estoy haciendo es no dejando que crezca y que crezca y que crezca tanto el trigo como la cizaña ahí mismo. Y mire que estas cosas, estas correcciones son filtros para las personas. Entonces ya uno mira que uno le dice, no sirva, prefiero que se siente, y uno mira que algunas personas pues tienen la idea un poco más clara y dicen, no, pues voy y recibo. Y empiezo la, el proceso, digamos, de restauración, de perfeccionamiento, pero hay otras que no, ¿sí? Entonces ahí uno entiende que la decisión que se tomó fue acertada, porque están sirviendo, pero lo están haciendo con una idea incorrecta. Entonces las personas que más estamos siendo atacados en este tema somos las personas que servimos, porque pues la actividad tiende a descontextualizarnos de lo que nosotros estamos haciendo aquí, que es el congregarnos para que el Señor, por medio de la palabra, nos va lavando, nos va limpiando, nos va edificando, nos va corrigiendo, nos va aclarando dudas, nos va colocando en el lugar que Él quiere que nosotros nos pongamos. Entonces, mire que en cualquier creyente, como les decía ayer, entre más viejo el creyente, más difícil, ¿sí? ¿Por qué? Eh, porque a veces se deja de lado el tengo que recibir, tengo que llenarme, es más difícil corregir, pero esto es para esto, ¿sí? O sea, nosotros no nos dejamos de congregar, es para eso, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces uno tiene que estar receptivo a la dirección del Señor. ¿Cuál es la dirección del Señor? La corrección que el Señor le hace por medio de la palabra, el ubicarlo, el que usted diga, ¿será que yo estoy pensando solamente en las cosas positivas y agradables para mi carne? Ese sería un problema gravísimo, que uno no lo coloque aquí delante. Porque claro, hay creyentes que viven, digamos, situaciones que les hacen, digamos, agachar la cabeza y decir necesito al Señor. Pero hay otro sector de la iglesia que también, que viven en bienestar, ¿sí? Y mire que el bienestar en sí no dice nada de nada, porque hay mucha gente no creyente, incrédula, que vive demasiado bienestar, ¿sí? Y demasiado disfrute. Entonces, a veces el disfrute de la vida cotidiana también puede convertirse en un problema. Ahora usted va a decir, ah, entonces no se puede disfrutar. Pues yo le digo lo que dice la palabra, ¿sí? Si nos alegramos, como si no nos alegráramos. Si podemos disfrutar de algo bueno, como si no lo disfrutáramos. O sea, quiere decir, disfrútelo, pero que su idea, su mente no se vaya a desear eso que en ese momento usted está viviendo, ¿sí? Por eso es que la aflicción es buena. Por eso es que las incomodidades, pues cuesta decirlo porque nadie quiere estar incómodo, ¿sí o no? En los años que tenga por vivir, pero en
en el propósito de la salvación de las almas, las incomodidades tienen un fruto sano para el alma de las personas, el estar pequeños, ¿sí? Entonces, bueno, este pasaje nos completa también la idea, que también hay que aclararla, y es, Cristo vino Cristo vino y se sacrificó por una única vez. Eso hay que entenderlo, porque la gente piensa, o sea, sí, el Señor nos da las oportunidades respectivas, pero estas oportunidades tienen un límite. Tan limitado es que el Señor vino y murió por una exclusiva vez, para hacer su sacrificio perfecto, para quitar los pecados de todos nosotros, ¿por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. O sea, el pecado está, pero está lavado, está cubierto con la sangre de Cristo por la fe en el Señor. Entonces, pero después, ¿qué es lo que nosotros aparentemente estamos viviendo? Cristo va a venir por segunda vez, pero ya no para ser sacrificado, sino para reinar. ¿Sí? Ya no va a ser para tratar el pecado, sino para para salvar a aquellos que lo esperan. Quiere decir que, ¿quiénes son los que lo esperan? Esto lo hablaba el apóstol Álvaro esta mañana, mucho más claro tal vez de lo que yo les puedo transmitir, pero los que lo esperan son los que estamos vivos hasta este momento. Las personas que en esta época mueren, se fueron con el Señor, ya están allá, y ellos están esperando no al Señor, sino que el Señor diga, vamos otra vez a reinar, ¿sí? Pero los que estamos aquí, que estamos vivos, estamos esperándolo al Señor. Y esto es el punto importante que quiero mencionar, y es que nuestra postura actual en todas en todos los frentes que tiene nuestra vida, tiene que ser esperar al Señor. ¿Por qué? Porque uno mira a la gente afanada con los problemas, con las situaciones, que mi salud, que mi no sé qué, que el trabajo, que el otro, y no estamos esperando al Señor. Y como está tan inminente la venida del Señor, proféticamente hablando, pues de pronto el Señor nos encuentre en la idea equivocada, ¿sí? Como las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes todas eran iglesias, se puede entender así. Todas eran creyentes. O sea, uno no puede decir que el que cree, así esté pues viviendo mundanamente y haciendo lo que quiera, se va a salvar solo por la fe, porque es que la fe verdadera al final se convierte en obras, ¿sí? Entonces, las vírgenes demuestran que estaban con el cántaro, inclusive con un poco de aceite. Y eso es tenaz, porque uno se le va agotando el aceite. O sea, si uno no se recarga, a uno se le va acabando el aceite. Y entonces no quiere decir que usted ya se le acabó el aceite para llegar a pensar que está en el modo de no espera del Señor. ¿Sí me hago entender? O sea, yo puedo venir y predicar, yo puedo venir y servir y tener un poco todavía de aceite, ¿sí? De lo que yo recibo diariamente, pero no lo tengo lleno, ¿sí? Y mi idea, como la idea de estas vírgenes que menciona la palabra, era pues como una especie de tranquilidad, ¿no? No, eso lo conseguimos por ahí, no, eso no pasa, como cuando uno va a pasar un examen y uno dice, no, eso no, ahí pasamos, como sea, pasamos. Y no, porque si hay algo, digamos, que es meticuloso, o sea, el Señor no va a permitir que nadie pase ensuciando su santidad. ¿Me hago entender? O sea, si hay algo que es estricto, es el tema de la salvación. ¿Que es amplio? Sí. ¿Que el Señor da oportunidades? Sí. ¿Que cada uno de nosotros somos oportunidades para los que están afuera? Sí. Y por eso es que el Señor retarda y retarda su tardanza. Algunos lo tienen por tardanza, dice la palabra, pero es paciencia para los que faltan alinearse en la visión correcta de la salvación. Entonces,
al creyente, pues nosotros tenemos que ubicarnos bien en este punto. Y como les digo siempre, periódicamente examinar a ver cómo es que yo estoy pensando en este momento de mi vida. Porque las ideas van cambiando. Por eso es que la iglesia va cambiando, va saliéndose del primer amor. Y no gratis. La iglesia, creo que es la de Esmirna que habla Apocalipsis, que le dice, una cosa tengo contra ti, que has dejado el primer amor, es la iglesia de esta época. Fíjese. No de gratis. Entonces, mucho cuidado con esas enfriadas que a veces tenemos, ¿sí? Que todos las tenemos. Aquí no vaya usted a pensar, no, todos tenemos esos momentos, ¿sí? Pero la postura es, tengo que vivir mi vida pensando que viene el Señor. Si yo pienso que el Señor viene en un tiempito corto, pues el afán va a ser otro, ¿sí? Usted no se desgasta buscando los beneficios de esta vida. Ahora, si yo le digo a usted, el Señor viene en unos 2 años, digamos, ¿no? Que es más o menos lo que algunas personas tratan de interpretar, que no se sabe, pero tampoco es descabellado, y usted ahorrando para la casa, para el apartamento que se va a comprar en 20 años. ¿Sí me hago entender que todo ya como que pierde el sentido? Entonces, no, yo me estoy cuidando el cuerpo, la piel. Sí, pero es que todo carece de sentido cuando uno está esperando al Señor. Ese es el tema. Y eso sin mencionar la muerte, que la muerte es una cosa pues que usted ya sabe, ¿sí? Uno dice, no, para llegar bien a la vejez. ¿Cuál llegar bien? A veces ni llega la gente. Y no alcanzo a hacer. Ahora, tampoco, por eso le digo, o sea, no es, hay que estar en el enfoque correcto. No es que usted deje de hacer, no es que usted deje de ahorrar, no es que usted deje de trabajar, no. Pero ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que usted le dedica la mayor cantidad de tiempo? Entonces, que nuestra postura sea en espera del Señor. Como ya viene el Señor, yo no me dedico a pelear por este asunto. Como ya viene el Señor, no me dedico a, a querer mostrar que tengo la razón, no me dedico a nada más que no sea esperarlo. Y esto, pues nos ubica en la actividad permanente de la búsqueda del Señor, que su aceite no se baje de nivel, ¿sí? Eso es un cuidado personal, ¿sí? O sea, esto por más que uno lo diga y lo predique y por más de que yo trate de poner aquí el orden en algunos aspectos, eso es algo que usted hace. Es como lavarse los dientes. Usted sabrá Dios si se lavó los dientes esta mañana. ¿Sí? Es un cuidado personal. Si se bañó o no se bañó esta mañana, nadie sabe, solo uno. Y el marido de Entonces, eh, o sea, uno lo habla suave, ¿sí me hago entender? En la calma, pero es que esto es urgente, o sea, no se deje llevar por mi tono de voz porque es algo urgente, que usted se llene de aceite, que no sea que viene el Señor y lo encuentra sin aceite, que lo encuentra no esperándolo. El aceite, ¿cómo se puede entender? Que esto todos necesitamos la aclaración en algún punto. Llenarse de aceite es intimidad con el Señor. Y entonces ahí sí yo le digo, cada uno pregúntese cuánta intimidad tiene con el Señor. O sea, nos sorprenderíamos, le digo, de ver a cuántos nos falta. Y cuántos a veces que parecen que no y tienen. ¿Sí? Entonces, pues esta palabra es uno de los muchos llamados, ¿sí? Porque el Señor es buscándole como la forma de presentar el Evangelio. Entiéndalo así, para que usted esté en ese aspecto guardado, que usted esté en ese aspecto, pase la prueba, ¿sí? Y ojalá con el afán de los que le rodean. No vaya a ser que aquel que
que militó en la fe en algún momento por una enfriada momentánea, ahí justo le viene el Señor y chao, ¿sí? Porque, le repito, el Señor viene por una iglesia santa. Él no se va a llevar por lástima a ninguno. O sea, no va a decir, ah, no, él antes estaba, luego se apartó de mí, pero antes sí. No, o sea, no hay ya mucho que hacer ahí. Entonces, pero sí, mientras estemos con vida, por eso dice a los que esperan en Él, los que estamos esperando por Él, sí nos corresponde esto. ¿Sí? Así como es la postura del Señor, buscar con diligencia, porque el Señor es diligente en ponernos las oportunidades. El Señor es diligente en ponernos la palabra para exhortación, para corrección, para edificación y para todo. ¿Sí? Pero a veces nosotros no somos diligentes en sostenernos y en extender eso que el Señor ha hecho. Por eso aquí enseña de esta manera y dice, eh, y al encontrar, hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, entonces no, ahora los creyentes de ahora somos, como yo me salvo, pues ya no hay nada que hacer. No me voy a molestar en reunir, no me voy a molestar en decirle, porque por supuesto que es molesto, por supuesto que a veces uno no quiere, porque pues ahí está a veces el rechazo, bueno, cualquier situación. Pero mire cómo dice, reúne a sus amigas y vecinas, y en otra versión habla pues en general, reúne a sus amigos y vecinos, diciendo, alégrense conmigo porque encontré esta moneda que se me ha perdido. Cuando uno extiende el Evangelio a una persona, le está diciendo eso, mire, yo encontré esto, alégrese conmigo y participe de esto que yo estoy eh, viendo, que yo logré encontrar. Porque, mire, por eso es que el apóstol Álvaro hace años enseñaba que, que la autoridad o el sacerdocio se convierte como en una puerta, ¿sí? Entonces, a muchos, para muchas personas no es tan fácil encontrar la puerta por la que entran al camino de la salvación, ¿sí? A veces nosotros somos puerta, ¿sí? O a veces el Señor coloca las puertas y no las vemos. Entonces, por eso es que dice, encontrar esto, o sea, que usted haya creído en el Señor entre tantas ideas que hay en el mundo, entre tantas actividades que usted pudiera hacer, tantas cosas que usted pudiera estar haciendo un domingo hasta ahora, pues usted encontró la que lo preserva, ¿sí? La que lo contiene. Entonces, la congregación se convierte en eso, en un contenedor. Por eso también lo entendemos como el arca de Noé, ¿sí? O sea, todo el que esté aquí subido en el bus, pues bien o mal, con incomodidades o no, se salva. Si le preguntáramos a los elefantes, a los leones del arca, si estaban contentos en el arca, pues seguro que no. Estrecho, todos con todos. Eso me imagino que olía terrible, como debe oler el arca, todos los animales haciendo sus necesidades y los humanos también. Entonces, mire que la iglesia tiene una semejanza, ¿sí? Porque es cierto, a veces aquí no es que uno diga, no, qué dicha, nos vamos a ver todos aquí, no, ¿sí? No siempre es así, pero es lo que nos contiene a nosotros. Entonces, es muy necesario en este tiempo y siempre, pero sobre todo en este tiempo, llamar la atención, ¿no? y decirle a la iglesia que estemos en la posición correcta. ¿Qué tal que yo todos los años de mi vida sirviendo al Señor y justo cuando me enfrío viene? Terrible, por eso es que no hay que bajar la guardia, ¿sí? Y justo cuando estoy decayendo en la fe, ahí el Señor me pasa la prueba. Y digamos que el Señor no venga en esta época. Igual el Señor está pasando pruebas, ¿sí? Hasta que llegue el día de nuestra muerte que nadie lo sabe. O sea, nosotros no podemos dar por sentado que vamos a llegar a viejos, porque no es así. Entonces, por eso dice, eh, hay gozo, hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Esa es la importancia que nosotros tenemos para el Señor. Hay gozo, así también se alegran los ángeles de Dios. Y en el
pasaje anterior, en el versículo 7, que también por eso le digo, está hablando de distintos ejemplos para que los que leemos la palabra y en aquella época los que escuchaban entiendan en qué consiste el Evangelio, les dice lo mismo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que creen que no necesitan arrepentimiento. ¿Sí? Entonces ahí, para que hagamos los ajustes, ¿sí? Empezando por mí, yo tengo que hacer ajustes también. Usted también tiene que hacer ajustes de su visión, de que usted está pensando en lo bonito de la vida, en lo que está por venir, en lo que va a ganar, en lo rico que la pasa, en todo eso. Hay que ajustar la mentalidad para que seamos, como lo que dice aquí, los que esperan al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Bendigo a quienes colocan sus tributos en tu altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. En este lugar de tu presencia. Gracias porque tú nos has amado con amor eterno. Porque nos has llamado a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por tu gracia y por tu determinación. Porque nos has concedido este favor, que es en Cristo Jesús. Gracias por salvarnos. Gracias por la corrección, por la amonestación. Gracias por la limpieza que tú haces a cada uno de nosotros. Estamos esperando, Señor. Lava nuestra vida con tu sangre. Lávanos, Señor, más y más. Queremos volver a tu amor. Queremos tener la correcta mirada de quién eres tú, de lo que podemos esperar de ti, Señor. Queremos amarte más y más. Queremos que tú seas el primero, Señor, en nuestra vida. Que en ti haya descanso en nuestra alma, Señor. Jesús, amamos hoy solo a ti.